Después, hermanos, de los que estuvieron, yo espero que los que estuvieron puedan recordar esto, pero después de que nosotros vimos con Arles la primer clase de escuela dominical que se impartió acá en Alajuela, que se llamó El Evangelio y la Salvación, donde recuerdo bien cómo nos llenaron de doctrina, nos llenaron de bastante conocimiento con respecto a esa salvación que el Señor ha obrado y que el Señor puede obrar en los que son suyos. Llenaron de doctrina, de palabras que no conocíamos probablemente. También después de eso, nosotros tuvimos 5 largos meses viendo el libro, ¿verdad?, de pecados respetables. Digo yo sufriendo, porque no era fácil, ¿cierto? ¿Verdad? Que cada domingo tuviera que salir un pecado que probablemente nosotros estamos obviando, o un pecado que probablemente nosotros estamos acariciando, que lo estábamos amando. Un pecado respetable, como nosotros estuvimos viendo, y que nos lo estuvieran sacando a luz cada domingo. De hecho, alguien me dijo por ahí: David, usted parece que me ve por un hoyito todos los días, ¿qué es lo que hago en mi casa? Entonces, hermanos, semana pasada yo les dije que probablemente esa clase de pecados respetables haya sido molesta, probablemente haya dolido, no sé, haya mortificado a alguien, probablemente haya retado, ¿verdad? Haya retado a muchos aquí a decir: debo vivir una vida excelente para mi Señor. Y eso está muy bien, eso está muy bien. De verdad es bueno que hayamos sentido algo con esas clases, porque decía alguien por ahí, dice: un error sería negar que esos pecados sutiles existen. Sería un error negar eso. Y, ¿verdad? Y seguir haciéndonos de la vista gorda. Seguir haciéndonos de la vista gorda con esos pecados. Pero bueno, después de estas clases yo espero que no nos hagamos más de la vista gorda con los 21, 20 pecados que nosotros vimos ahí. ¿Verdad? Entonces, para muchos quizás cuando nos irritamos, venía a la mente yo no debo hacer esto, esto ofende al Señor. Yo no sé qué más situaciones pudieron pasar, ¿verdad? Donde uno llegó a decir: no, no puedo hacer esto. Estoy seguro que como creyentes, mis hermanos, nos humillamos, reconocimos que realmente nosotros somos pecadores, ¿verdad? Aquí quiero volver de nuevo a lo que nos enseñó Arles, porque es que lo que nos enseñó Arles a nosotros, el Evangelio y la salvación, es primordial, es fundamental para que lo que nosotros vamos a ver ahora, después de pecados respetables. Es primordial lo que Arles nos enseñó con el Evangelio y la salvación. Si no, vamos a comenzar a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Entonces, nosotros, mis hermanos, fuimos libertados, fuimos declarados justos, fuimos santificados, fuimos adoptados por el Señor, para que en esos momentos donde probablemente nos irritamos en exceso, fuimos orgullosos en exceso, recordáramos ese evangelio. El creyente recuerda el evangelio en esos momentos. Quizá quedamos caídos, angustiados, reconocimos: yo soy un pecador, pero llegamos a recordar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, el alto precio que pagó el Señor por nosotros, cómo nos transportó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese momento de caer así, de haber ofendido a nuestro Señor, nosotros recordamos ese evangelio. Entonces era súper base, por así decirlo, lo que Arles dio para nosotros. Y quien no lo ha visto, es bastante importante para que podamos machar, por así decir, lo que nosotros vamos a ver ahora. Como les vuelvo a repetir, esas clases fueron base, ¿verdad? Base fundamental para que ahora como creyentes nosotros podamos matar el pecado, ¿verdad? Entonces, eh, yo digo esto: qué cool que usted reconozca los pecados. Eso está excelente, que usted reconozca los pecados. Alguien también había dicho: qué bueno que usted los reconozca, pero si se arrepiente genuinamente, ¿de qué le sirve estarlo reconociendo? ¿Verdad? De la boca para afuera, con un corazón que sigue sucio. Entonces, mis hermanos, es súper bien que usted reconozca su pecado, pero como dice el proverbio también, apártese, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros como creyentes tenemos que accionar. Nosotros no nos podemos quedar quietos contra esos pecados, tenemos que matarlos. Eso fue lo que vimos al final de la clase de pecados respetables, ¿verdad? Entonces tenemos un poderoso gigante que ya venció por nosotros, pero aquí nosotros tenemos una responsabilidad.
¿verdad? Nosotros no creemos en el quietismo, que me quedo ahí y que Dios sea el que hace. Hay una responsabilidad en usted, creyente. Entonces, mis hermanos, tenemos que matarlos. No va a pasar de la noche a la mañana como todos aquí queremos, quisiéramos, ¿verdad? Matar el pecado y ya nunca más saber de él. Sino que va a ir todo, mis hermanos, poco a poco. ¿Por qué? Porque la carne es fuerte, pelea, persistente, ¿verdad? No nos va a dar tregua a nosotros, va a estar ahí constantemente tratando de destruirnos. Entonces, vuelvo y repito esto, con otras palabras, en virtud de la salvación que el Señor nos dio por medio de su precioso evangelio del Señor Jesucristo, nosotros entonces podemos matar, nosotros podemos como creyentes matar de manera correcta el pecado. Entonces, el evangelio nos va a permitir a nosotros matar el pecado de manera correcta. Entonces, Owen decía esto: mi razón principal para escribir esta obra, que es la mortificación del pecado, es por la dificultad obvia, dice Owen, que tienen los creyentes profesantes a lidiar con las tentaciones que les rodean. Dice, hermano, la falta de conocimiento del evangelio, la falta de conocimiento de esa obra perfecta, preciosa, eficaz que hizo nuestro Señor Jesucristo, puede llevar a errores terribles en nuestra manera de combatir con el pecado y comenzar a mortificar a mi manera, poniéndonos cargas que nosotros no vamos a poder llevar. Entonces, vuelvo a citar a Owen para que quede un poquito claro ahí. Dice, esa mortificación a mi manera, a mi forma, a como yo digo, no es adecuada al evangelio y regularmente tiene un resultado deplorable que lleva a la superstición, a la autojusticia y al fariseísmo. Uy, estuve combatiendo la avaricia y entonces me puse a dar. Está muy bien que se puso a dar, pero no en virtud de lo que el Señor dio por él, no en virtud de lo que Dios ha hecho por mí. Lo puso a hacer en sus propias fuerzas. Tal vez pueda ser un ejemplo que usted dice, no, ese ejemplo tiene un montón de huecos. Pero más o menos por ahí va, hermano. Siempre es en nosotros lo que el Señor ha hecho, lo que nos va a mover y nos va a motivar a hacer las cosas. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Tiré la computadora por la ventana. Me deshice ya de mi pecado. Listo. Usted tiró la computadora, probablemente mató la computadora, por así decirlo, pero su pecado sigue en su corazón. Ahí va a estar ese pecado. Y nosotros vimos, ¿verdad?, que el corazón era una máquina constante dando ídolos. Entonces pecamos contra el Señor. Los gnósticos, ellos creían que la materia era mala. Ellos decían que el ser humano había quedado encerrado en el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces llegaban a decir que era una cárcel el cuerpo, que el cuerpo era malo. La Sofía, uno de los seres espirituales, se había alejado del supremo ser espiritual y había dicho, yo voy a crear algo por mi propia cuenta. Y entonces Sofía creó, o fue un aborto cuando estuvo tratando de crear la tierra, fue un aborto la tierra para Sofía. Entonces llegaron a considerarla mala. Entonces toda la materia, el ser humano, el cuerpo humano era malo. Entonces los gnósticos llegaron a decir, no, el cuerpo es malo. Es una cárcel de ese espíritu que quiere salir y ser libre. Entonces, había gnósticos cristianos. Qué raro eso, ¿verdad? Cristianos. Y entonces les hacían una pregunta a esos gnósticos cristianos. Entonces, si la materia es mala, y el mundo es malo, e incluso su cuerpo es malo, ¿cómo usted vive? ¿Cómo debemos vivir en esta tierra? Entonces, esos gnósticos respondían, porque habían los otros gnósticos, ¿verdad? Decían estos gnósticos, decían, hay que doblegar el cuerpo, hay que herirlo, hay que castigarlo, hay que hacerle daño al cuerpo para que se debilite y pueda salir ese espíritu libre y contrarrestemos los pecados. Pero habían otros que decían, no, el espíritu después de todo es bueno. El espíritu que está dentro del cuerpo al fin de cuentas es bueno, el cuerpo es el que es malo. Dele rienda suelta a todo tipo de pecado. Eran licenciosos. Entonces, mis hermanos, muchos llegaron a autoflagelarse, hacerse daño para combatir pecados. Otros pueden decir, casándome se me quita la lujuria. Ya con esto le pongo fin a ese pecado. El agua bendita, una superstición.
Si me tomo un poco de agua bendita, alejo a los malos espíritus o me quita el pecado o lo que sea. Me persino para alejar a todo tipo de mal. Entonces, mis hermanos, ese tipo de cosas es luchar contra el pecado de una manera no correcta, ¿no? Entendiendo claramente lo que es el evangelio que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora, como les dije anteriormente, mis hermanos, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas no anula la responsabilidad que como creyentes nosotros tenemos de vivir una lucha contra el pecado. Cristo murió por nosotros, entonces nosotros vamos a vivir para Él. Entonces, ¿cómo? Siendo responsables, no proveer para los deseos de la carne, abstenernos de toda especie de mal o todo tipo de mal, dice Tesalonicenses, es apartarnos. ¿Ah? ¿Recuerdan qué significaba apartarse? Ser santos. Tanto nos apartamos de este mundo para acercarnos al Señor. Entonces, apartarme del mundo para acercarme al Señor es buscar una intimidad con Dios. No quiero más nada con el mundo. Me separo completamente del mundo, pero ahora me uno a Dios, me uno a Él. Entonces nosotros lo que necesitamos es caminar con el Señor, tener comunión con Él. Esa intimidad, y vuelvo a repetir lo que decía el hermano Mariano, es un ejercicio de la piedad diario. La piedad, una vez más, hermanos, vean, la piedad es esa unión que uno tiene con el Señor, esa intimidad. Muchas veces nosotros llegamos y es piadoso, simplemente, yo le di algo a una persona, ayúdese. Ah, bien. La piedad comienza cuando usted tiene una relación cercana, íntima con el Señor. Entonces, eso es lo que a usted le va a permitir mortificar el pecado. No porque temo las consecuencias de mi pecado, ¿verdad? O para que los demás miren cómo mortifico yo el pecado en mi vida. Sino solamente por recordar el Evangelio de Cristo, mis hermanos, a nosotros nos hicieron cercanos. Nosotros, dice el capítulo 7 de la confesión, que la distancia entre Dios y el hombre era grande. No había forma de que nosotros nos acercáramos al Señor. Él envió a su Hijo para hacernos cercanos a Él. Entonces, recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso es lo que nos va a hacer a nosotros todos los días, pelear fuertemente contra el pecado. Algún día, mis hermanos, nosotros podemos decir, sí, pero yo siento que esto de ver al Señor va muy lento, el pecado sigue agobiando mi vida. ¿Cuándo va a ser? Sigamos esperando en el Señor. Un día nosotros lo vamos a ver cara a cara. Un día lo vamos a tener ahí. Entonces, por mientras, decía el apóstol Pablo, mientras estemos presentes o ausentes, nosotros aquí nos vamos a comportar agradables al Señor. Entonces, no podemos, mis hermanos, nosotros llegar a tener una relación con Dios cuando nosotros seguimos albergando ahí en nuestro corazón esas lujurias pecaminosas. Servimos a un Señor o servimos al otro. Pero no se puede a los dos. Y así lo dice la misma Escritura. Pecados más sutiles que usted tenga ahí en su corazón, en su vida. Mi hermano, no piense, de verdad, no se haga la idea de que ahí yo puedo tener mi terafín mientras estoy adorando a Dios. No puede. Ya les había dicho, ¿verdad? Diositos que nosotros nos hacemos, idolitos pequeñitos que nosotros, pequeñitos, pero que son destructores. Entonces, quiero, mis hermanos, que vayamos ahora a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Va a ser como el pasaje base de... introducción más larga, pero haya quedado claro para que ahora nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer como creyentes. Además de leer las escrituras, nosotros tenemos la responsabilidad de batallar duramente contra el pecado. Dice Romanos 8:13 así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 4 preguntas usted puede sacar ahí. ¿A quién va dirigido ese pasaje? ¿A quién va dirigido ese pasaje? Creyentes, a creyentes. ¿Cuál es la condición? Sí, usted y yo. ¿Cuál es la condición? Perdón, ¿cuál es el medio para que nosotros cumplamos ese objetivo que está aquí? El medio es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el deber? Hacer morir las obras de la carne. ¿Y cuál es la promesa? Viviréis. Entonces, si nosotros vemos, mis hermanos, en la primera pregunta,
la exhortación va dirigida a creyentes. Entonces, hermanos, los que profesan y que están aquí dicen ser creyentes, esto es para usted. Esto es para usted, haga lo suyo. ¿Cómo sabemos que esto está dirigido para creyentes? Alguien puede decir, ¿cómo? Vamos a ver qué dice Pablo. Pueden leer Romanos, todo el capítulo de Romanos 8 en la casa, pero con Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? No hay condenación para usted. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a leerles el 9, el 10 y el 11. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está dirigido a creyentes. A eso es que el Espíritu mora en nosotros. Entonces, mis hermanos, nosotros somos esos creyentes a los que Pablo les está diciendo esto. Los elegidos, los que hemos sido liberados o libertados de esa condenación. El poder del pecado ya no reina más en nosotros. Ahora es Cristo nuestro Rey. Entonces, tenemos que dedicarnos todos los días a hacer lo que nuestro Rey nosotros nos pide. Como habitantes de ese reino que nosotros vimos la semana pasada, tenemos que hacer lo que el Rey a nosotros nos pide. Mortifiquemos ese pecado, matémoslo. Entonces, vuelvo y repito, solamente un creyente puede mortificar el pecado y va a estar en constante lucha contra eso. Van a venir momentos donde se enojó y él va a venir algo va a pasar y va a sentir, no, yo no debía haber hecho. Yo ofendí a mi Señor. Quien viva feliz con eso va a tener que hacerse un examen, un autoexamen, decir, realmente yo me estoy haciendo cosas y no las estoy pasando como si nada. Realmente me está doliendo el más mínimo pecado. Más cercanía con Cristo, decía Sproul, lo va a hacer a usted más sensible a cualquier pecado que aparezca en su vida. Entonces, vean que una cosa va a llevar a la otra. Yo tengo más cercanía con mi Señor, entonces yo voy a ser más sensible al pecado. Hay en nosotros, mis hermanos, una naturaleza como creyentes que aborrece ese pecado, ¿verdad? Que nos mueve a actuar santamente. Santamente es apartándonos de este mundo. Hay nuevos afectos en nosotros. Antes no amábamos al Señor, ahora lo amamos, ahora lo deseamos, es nuestro amado, Él es mío. No podemos, mis hermanos, de verdad estar de ociosos, estar de dejados, sino que debemos ser diligentes. Esa palabrita diligencia, ¿verdad? Se escucha mucho, pero poco en práctica. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No nos podemos quedar ahí parados, ¿verdad? Esperando que el Espíritu Santo haga. El Espíritu Santo no reemplaza en absoluto su responsabilidad. Así que mis hermanos, miren, todos aquí tenemos un montón de obligaciones, ¿cierto? Bueno, sumémosle esta más. Usted tiene que llevar comida a su casa. Usted tiene que levantarse temprano a trabajar, ¿cierto? Usted tiene que cuidar a los niños. Usted tiene que, no sé, ¿cuántas obligaciones o responsabilidades tienen ustedes? Súmele esta, creyente. Súmele que usted tiene que mortificar todos los días el pecado. Entonces, la mortificación es para el creyente. Segundo, ¿cuál es la condición? Si usted, si yo, ¿verdad? Si usted hace, si usted y yo tomamos como creyentes ese Espíritu Santo que el Señor nos, tomamos esos medios de gracia que el Señor nos ha dado a nosotros para mortificar esos pecados. Entonces, Dios nos va a dar el poder alcanzar ese fin. Tomamos esos medios de gracia, mortificando el pecado en el poder del Espíritu Santo. Y eso rápidamente a nosotros nos lleva a, nosotros somos muy vagos por lo general. Entonces hay una condición ahí, sí. Si usted usa los medios de gracia que como creyente el Señor le ha dado,
va a lograr llegar a ese fin, que es vivir. Pero si usted no lo hace, si usted no lo hace, realmente hay una pena ahí. Moriréis, dice ahí. Entonces, tomemos el medio de gracia, tomemos los medios de gracia por medio del Espíritu Santo. La fuerza, mis hermanos, para realizar esto, vienen del Espíritu Santo. Vienen solamente de Él. De otra manera, mis hermanos, mortificar el pecado va a ser vano. Nos va a llevar a ser deplorable lo que hagamos, como decía Owen inicialmente. Entonces, el Espíritu Santo va a ser ese medio para lograr el objetivo. Podríamos meternos un montón aquí en lo del Espíritu Santo, pero, hermanos, hay que avanzar. Entonces, vuelvo y repito esto. Me voy a autoflagelar para vencer ese pecado. Entonces, si yo veo que yo estoy agarrando lo que no debo, yo me voy a hacer duro así en la mano. Y me voy a cortar la mano para que me duela. Eso ya es en tu mano. Puede decir Owen. O voy a decir 500 Aves Marías cada vez que se me salga una palabra. Así sea la más mínima palabra. Mae. Esa. Yo me voy a poner eso en mi mente. 500 Aves Marías. 100 Padres Nuestros. Como les dije, voy a quebrar la computadora. Es que ya esa es mi única salida. Ya no tengo más esperanza. Voy a quebrar la compu y a ver que con eso mis ojos se van a mantener cuidados de estar viendo lo que no debo. Owen de nuevo dice, mortificar en mis propias fuerzas nos va a llevar a inventar. Y eso conduce al fariseísmo. Dice, de hecho, eso es el alma de toda falsa religión. Eso es el alma de toda falsa religión. Yo hago, yo venzo, usted es capaz. Amigo, crea que usted puede. No, ese pecado no es tan fuerte como usted es capaz. Usted tiene un potencial grande ahí. Estás para ser cabeza y no cola. No ese tipo de cosas va a llevar a inventar. Esas son las falsas religiones. Haga. El hombre es capaz. El hombre no es capaz. Si el Señor no le ha capacitado para. Entonces, creyente por medio del Espíritu Santo que habita en él va a mortificar el pecado. Es que eso es lo que corresponde. Alguien podría decir ahí, no corresponde un creyente dejado que deja que todo el tiempo los pecados le estén ganando. Ya usted no tiene esa naturaleza, odia el pecado. Es que entendamos esto, odio. Odia el pecado. Lo detesta, no lo puede tener cerca y si se acerca lo va a tratar de quitar, aun cuando su carne. Pero hay una nueva naturaleza, no quiere ofender a su Señor y eso lo motiva a pelear contra el pecado. ¿Quién nos va a capacitar a nosotros para poder vencer? Su espíritu. Esos medios de gracia, mis hermanos, para eso quedaron para nosotros. La Biblia, la lectura, el estudio, la palabra del Señor, el escuchar la palabra de Dios, orar, ¿verdad? El ayuno. Eso, mis hermanos, son medios de gracia que el Señor nos ha dado para vencer, para obtener esa victoria. No está en nosotros, ¿verdad? El deber de mortificar es nuestro en dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Zacarías 4:6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuál es el deber que nosotros tenemos como creyentes? Que hace la pregunta 4, hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne. ¿Qué quiere decir Pablo con carne? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con carne? ¿O a qué se refiere también cuando dice hacer morir las obras de la carne? La carne simplemente es ese pecado remanente que ha quedado en nosotros. Es ese principio pecaminoso que aún queda en nosotros, mis hermanos, que lastimosamente aquí queda en nosotros esos indicios de pecado, esa maldad todavía en nosotros como creyentes. Con un enemigo, como lo vimos, un enemigo dentro de nosotros, un enemigo fuera de nosotros en el mundo y en Satanás, que se revela constantemente contra el Señor, al cual nosotros buscamos darle la gloria. Gálatas 5:17, lo pueden leer en su casa. Ahora, ¿qué son las obras de la carne? Esto es algo así. Las obras de la carne son las que se expresan, pero de lo que ya hay adentro mío, ¿verdad? Podemos recordar Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué llena usted su corazón? ¿Cómo actúa? ¿Cómo vive usted externamente? Entonces, ese vivir externamente son las obras de la carne. Entonces, usted te está mintiendo,
es porque, mi hermano, en su corazón usted está albergando mentira, falsedad. Entonces, ¿cómo se va a expresar eso? Con un montón de mentiras. Si en su corazón hay molestia, en su corazón hay enojo, entonces usted va a comenzar a murmurar, usted va a comenzar a criticar, ¿verdad? Entonces, ahí se hace externo eso. Esas son obras de la carne que hay que matar. Entonces, ahí está Mateo 12:34, que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La nueva naturaleza en Cristo que nosotros hemos recibido debe ir acorde, como les dije, ¿verdad? De nuestro vivir. Es luchar contra el pecado, buscando la santidad. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. No le damos nada a la carne, mis hermanos. No le debemos nada, perdón, a la carne. Nada le debemos nosotros a la carne. Cristo a nosotros nos rescató. Él fue el que se dio por nosotros. Él quitó el dominio que tenía el pecado sobre nosotros. Lo quitó del asiento donde Él estaba sentado como rey. Nos quitó la condenación. Nos dio nueva vida en el Señor Jesucristo. Nos hizo cercanos. Nos transportó de las tinieblas a su luz admirable. Él se dio por nosotros en una cruz. Nosotros no le debemos nada a la carne entonces, para que nosotros sigamos siendo amiguitos del pecado. Es a Cristo el que se dio por nosotros, a Él le debemos todo y debemos vivir solo y únicamente para Él. Entonces, ¿cómo debe vivir el que reconoce esas cosas? ¿Cómo debe vivir el que se duele por lo que le hicieron a Cristo en una cruz por culpa de mi pecado? ¿No a vivir permitiendo a que el enemigo venga, me lastima a alguien, a mi esposa? Eso es un ejemplo que le van a encontrar un montón de huecos. Pero, hermanos, me lastima a alguien, a mi esposa, ¿cómo yo no puedo tener a esa persona como mi amiguito? Lastimó a mi esposa, ¿verdad? Tampoco es que lo voy a tener como enemigo, pero solo para que entiendan. ¿Recuerdan cuando mataron a aquel gobernante romano? Como incluso el pueblo dijeron, mataron a este gobernante y se enseñaron las ropas llenas de sangre, vamos a destruir a los ofensores. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar contra el pecado? Viendo cómo nos lo humillaron a nosotros, cómo humillaron a nuestro Señor Jesucristo. No puedo, de ninguna manera el creyente puede tener una amistad cercana e íntima con el pecado. Y eso abarca un montón de cosas, incluso amistades de esta tierra. Entonces, ¿cómo debe vivir el creyente? Debe vivir en intimidad con el Señor, ejercitando esa piedad como corresponde a creyentes, luchando contra el pecado, haciendo morir, mortificando, mis hermanos. Eso es simplemente matar algo que está vivo, quitarle su vigor, matar a un hombre, matar a un animal, para quitarle su fuerza, quitarle su poder, para que no pueda hacer absolutamente nada. No puede hacer nada. Entonces, el pecado que mora aún en nosotros, mis hermanos, se compara con el viejo hombre. ¿Han escuchado eso? Con el viejo hombre. El viejo hombre tiene sus facultades, tiene habilidades, tiene capacidades, sabiduría, tiene fuerza, tiene astucia, tiene sutileza y está ahí constantemente en nosotros. Ese viejo hombre está completamente, mis hermanos, por la misericordia del Señor, por su sacrificio, ya fue muerto por Cristo en la cruz. Dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea recibido, para que el cuerpo de pecado sea albergado en nosotros, para que nosotros seamos felices con el pecado. Dice, para que sea destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, morimos a ese viejo hombre por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Él lo mató en la cruz, pero creemos también que viviremos con Él, que resucitaremos con Él. Entonces, como regenerados, esa obra en nosotros del Espíritu Santo va a comenzar a oponerse a todo pecado. Y eso va a ir, como les dije al principio, poquito a poco. Tiene que ser llevado poco a poco, todos los días. Por lo tanto, mis hermanos, deber de los creyentes darle un golpe mortal, no una caricia al pecado. No puedo darle una caricia al pecado. Ay, pobrecito. Un golpe mortal, lleno de ira, para que lo destruya, para que no tenga vida, para que le quitemos el vigor, para que le quitemos la fuerza y deje de hacer o deje de influir de manera destructiva en nuestras vidas. Porque el pecado no viene a jugar con nosotros. Yo no sé si una vez les hablé del dibujito donde un niño le está dando a un gatito comida. Eso es como sale el gatito, dice pecado. Y el muchachito, yo. Entonces el muchachito está dándole comida al gato. Luego el gato se hace un león y adivinen a quién se comieron. Satanás con nosotros no va a jugar.
Él no viene a jugar. Él sí sabe cuál es el objetivo. Y aquí como dice, el fin de nosotros es destruir ese cuerpo para que no sirvamos al pecado. Satanás, su objetivo lo tiene claro y no es ocioso. De hecho, los puritanos admiraban que Satanás no era un ocioso, como nosotros sí somos muchas veces. Viene a destruirnos, viene a dañarnos, pero Satanás no sabe que nosotros tenemos un poderoso gigante que ya lo condenó. Por eso en esa victoria nosotros nos regocijamos. Con esa victoria que el Señor ha hecho, nosotros llevamos a cabo lo que mi rey me ha dicho. Entonces, es deber de nosotros destruir el pecado. La última pregunta, porque ya voy a ir terminando, tiene que ver cuál es la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es vida. La promesa es vida. ¿Usted quiere vida eterna? ¿Quiere vida? ¿Usted quiere vida en abundancia? ¿Quiere estar allá con el Señor, viéndolo cara a cara, en plena gloria, como dice el himno? Y mis hermanos, el Señor nos rescató y no es por ninguna obra que nosotros hagamos, pero somos responsables mientras lo esperamos en destruir el pecado. Entonces, muchos pueden decir, sí, pero eso solamente es en la vida eterna y eso falta. Mis hermanos, si nosotros vivimos en esta vida mortificando el pecado, yo les aseguro que vamos a tener una vida alegre, una vida bonita en el Señor, porque estamos haciendo lo que nuestro rey nos está pidiendo. Y qué cosa más bonita que obedecer y hacer lo que nuestro Señor dice. Entonces, disfrutemos. Disfrutemos en esta vida lo que el Señor nos ha dado. No pensemos como los gnósticos de que el mundo es malo, de que la tierra es mala, de que el cuerpo es malo. Disfrutemos lo que el Señor nos ha dado, pero siempre y cuando pongámosle los linderos al pecado, las barricadas al pecado. Esto aquí no pasa. Y no solamente le ponga los linderos, atáquelo, destruyalo, que no se acerque más. Entonces, hay un gozo, hay un consuelo en este mundo, ¿verdad? Hay Cristo el Señor, hay vigor, hay fuerza para nuestra vida espiritual cuando se siente débil en este mundo, mis hermanos, que realmente todos sabemos que es bastante difícil, pero el Señor nos provee todo eso en nuestra vida espiritual para que nosotros, con medios de gracia, para que nosotros vivamos dependiendo de Él y luchando contra la carne. Termino acá y esta pregunta queda para el siguiente domingo. ¿Por qué entonces yo debo estar mortificando mi pecado? Porque nosotros vimos ya Cristo hizo todo. ¿Por qué yo tengo que estar mortificando el pecado? De aquí es donde viene la frase de Owen. Porque Pablo le escribe esto a los colosenses en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, usted y mis hermanos no leen que el apóstol Pablo dice, miren, hágalo cuando pueda hacer morir lo terrenal. Haga cuando pueda o cuando tenga tiempo, cuando le dé la gana. No, ahí se manda explícitamente, haga morir esas obras de la carne. Dice Owen, debemos vivir en esa labor mientras vivimos, en esa constante lucha, no hay tregua. No tomes un día libre de esta labor. Siempre, siempre mantente matando el pecado o él te matará a ti. Entonces, mis hermanos, esa es la primera parte de esta clase. Vemos el siguiente domingo, si Dios lo permite.